no quiero responsabilizar por completo a la mamá, yo sí. En internet todas las opiniones tienen el potencial de ser cancelables. Y como nosotras no le tenemos miedo a ser funadas, prometemos decir lo que pensamos sin intentar ser políticamente correctas. Aquí tendremos una conversación de tres, nosotras dos y tú. Hablaremos de música, películas, series, libros y todo lo que grite pop. Únete y descubre si eres parte de las funadas. ¡Holi! Hola, soy Nat. Soy Dani. Y bienvenidos a un especial mensual de Funadas. Les vamos a explicar, este mes vamos a estar haciendo Abrilísimo, que contexto, si son muy jóvenes y no saben qué es, vamos a estar poniendo acá, porque me tocó mandarle también a Dani que era Abrilísimo. Pero yo sí sabía, solo que no me acordaba. De pronto ustedes están en la misma situación, esto, aquí vamos a estar bailando. Pero un segundo nomás porque el copyright nos daña el video. Y ya, esto es Abrilísimo, que es básicamente la celebración que hacía Nickelodeon, pues en el mes de abril, que además era cuando se hacían los Kid Choice Awards. Y como que estrenaban series, hacían especiales. Ellos también hacían muchos episodios crossover, los lanzaban ahí como en Abrilísimo. Entonces nos decidimos copiar. Tuvimos así una super idea. Ella tuvo una super idea, yo solamente soy la cara. Tuve un momento de claridad y como, tenemos que hacer esto, así que vamos a hacer esto. Ustedes dirán como, bueno, ¿por qué vamos a hablar de Nickelodeon? ¿Qué tiene que ver el Abrilísimo? ¿Por qué decidimos hacer un episodio, un especial de la nada? Mensual. Porque, bueno, si no quedó completamente claro, vamos a hablar durante todo este mes. Cuando estén viendo esto, tal vez, o tal vez no, ya haya salido otro episodio de esto que les vamos a comentar. Tal vez haya nueva información, tal vez no. Pero téngannos fe. El punto es que quisimos hacer este episodio porque el mundo del entretenimiento se volvió como a mover, a sacudir y demás. Porque Investigation Discovery desarrolló un documental, bueno, lo publicó y demás, que se llama Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, que es básicamente contando las historias o lo que pasaba detrás de escena de nuestros programas, series y demás favoritos de Nickelodeon, especialmente. De pronto, ¿qué tal vez hagan uno de Disney? ¿Quién sabe? Pero por el momento de Nickelodeon, pues porque antes de este especial también habían salido a hablar varias estrellas, que lo tocaremos pues dentro de estos episodios de Abrilísimo. Pero este documental como que fue el detonante para que la conversación empezara, como en el ámbito general. Que igual ustedes dirán como, ay, pero ya todos lo sabíamos, porque si ustedes crecieron con la generación de Nickelodeon, seguramente siempre hubo estos rumores o estas cosas que uno decía, no es tan normal que hagan ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno empieza a crecer y empieza a verle como la teoría conspirativa a todo, y empieza a decir como, no es tan normal que en todos los episodios de Nickelodeon aparezcan, pues de todas las series aparezcan pies o cosas relacionadas con pies, o que haya algunas escenas, o sea, ahora que uno las ve más grande dice como, esto tiene como un doble sentido extraño. Esto tiene doble sentido, o esto nos pasó hoy y vamos a buscar ropa como apropiada para grabar esto. Amigos, hay una cantidad de escenas como en bikini, en trajes súper chiquitos, en faldas, en tacones así de grandes, y eran niños de 13, 14, como máximo 17 años. Y decíamos como, tal vez esto no es tan normal como pensamos que era, pues cuando éramos niños. Porque como lo hablaron muchas personas, pues cuando uno es niño, uno ve todo demasiado inocente porque uno no tiene la malicia en la cabeza, uno no sabe pues que es el abuso, que es la sobreexplotación, o sea que son muchas cosas. Y uno simplemente dice como, es un chiste muy chistoso. Pero hay que recordar que estas cosas eran creadas por gente muy adulta que sabía qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que a qué estaban sometiendo a los niños. Que igual yo siento que algo que tenemos en común es de decir todos como, igual no era tan gracioso. ¿Sabes? Como que todos de niños pensábamos como, los pies no son tan graciosos, son pies, no era como, esto es el pico de la comedia. Porque, pues, sin meternos en muchos spoilers, este hombre, Dan Schneider, decía como, no, yo hice todo eso porque eso era lo que le gustaba a los niños. Pero los niños no estaban como, por favor, Dan, necesitamos contenido de patas. ¿Qué tipo de niños? ¿Con qué tipo de niños se relacionaba Dan Schneider para creer que eso era lo que todos queríamos ver? El niño era él. Todos los niños como, no, queremos chistes, queremos divertirnos, y él como, ¿que quieren ver patas? Dicen. No, nadie quería ver patas. Nadie quería ver patas. También llegamos a esta conclusión de que queremos hacer un Abrilísimo porque hay demasiados temas que abarcar y no podríamos hacerlo solamente en un episodio.
porque si no terminarían viendo 5 horas de episodio y pues creo que nadie las vería. Pues qué es lo que va a pasar, pero fraccionados en 5 episodios de 1 hora. Exactamente, entonces de una vez les vamos a de pronto un poco adelantar para que tengan claro qué es lo que vamos a hablar, porque es importante separarlos. Y es que, por ejemplo, si han escuchado algo sobre Amanda Bynes, pues eso se hablará en un episodio exclusivamente sobre ella. Otro, el episodio de Janet McCarthy. En otro hablaremos de Victorious, de Drake Bell y Brian Peck. Y pues como también hay muchos rumores de cosas que pasaron durante Soy 101, porque además una de las actrices ha hablado sobre lo que ella vivió en esa época, entonces pues vamos a tratar de resumirlo muy bien, pero queremos darles como contenido completo y sustancioso. Y vamos a estar intentando unir ciertos programas porque es demasiado, y si no, de verdad tendríamos que hacer un episodio o sea, deberíamos hacer un podcast simplemente hablando de las cosas de Nickelodeon. Puede que algunos de ustedes sean demasiado jóvenes para saberlo. Para saber qué es Nickelodeon como tal. Pero si ustedes son de los 90s como nosotras, probablemente sabrán. En todo caso, les contamos que Nickelodeon es un canal de televisión y pues tenían este tipo de series, porque también tenían series animadas. Probablemente conocerán como los Rugrats, Bob Esponja, Hey Arnold. Pero además tenían estas series como con actores de la vida real, que muchos eran niños actores. Y pues vamos a estar hablando de eso, ¿no? Nickelodeon fue una empresa muy importante en los 90s, a inicios de los 2000. Y yo creo que hasta 2012, 2013, que fue cuando cayó en picada. Y pues nos vamos a enfocar en este episodio en específico como en el inicio como entre la época de All That y Drake y Josh, que es como en los inicios de Nickelodeon, pues de estos programas. Entonces, bueno, seguramente ustedes han escuchado, y si no, pues igual les vamos a explicar, sobre Dan Schneider. Él fue como el Golden Boy, de alguna manera, de Nickelodeon, porque fue el que los ayudó y los impulsó a empezar a crear estas series que, además de, como decía Nat, de las series animadas, sino que empezaron a involucrar personas tanto, así que gracias a este impacto que tuvo Nickelodeon en su momento, fue que Disney también empezó a incursionar en las series actuadas por, pues, niños, adolescentes y demás. Entonces Dan Schneider se convirtió en la persona más importante de Nickelodeon y por eso mismo era la persona más intocable. Posteriormente haremos un episodio para hablar específicamente de él, porque es mucho, pero es importante que sepan este contexto para entender por qué vamos a hablar de él en este episodio. También, pues, cabe recalcar que Dan Schneider fue productor de muchos programas, ¿no? Entonces está primero All That, que fue con el que entró pues en el 93, que también hay una historia turbia de eso, les contaremos en el episodio de Dan Schneider. Luego salió The Amanda Show, Drake y Josh también fue productor de Drake y Josh, Soy 101, con Jamie Lynn Spears, que es la hermana de Britney Spears. De aquí salieron como lo que sería su peak, que es iCarly, y luego Victorious, que fue cuando ya se le fue todo de las manos. Ya él dijo como voy a hacer lo que quiera. Y después de esas hay 2 producciones más de Dan Schneider que nosotras personalmente no vimos, pero pues que sabemos que muchos de ustedes probablemente sí, que son Henry Danger y Game Shakers, que de Game Shakers también hay como cositas que tal vez trataremos después, pero como les decimos, cuando salieron Henry Danger y Game Shakers, nosotras ya no éramos la audiencia de Nickelodeon. Sí, ya habíamos perdido como de vista qué estaban haciendo. Igual les contaremos el chismecito, pero para que se hagan una idea de que Dan Schneider fue la persona que estuvo a cargo de estos programas durante 20 años, porque tengan en cuenta que empezó en el 93 y estas últimas series que les estamos contando son de 2015. Y que ayuda a impulsar de alguna forma la carrera de muchos artistas jóvenes que desafortunadamente pues Amanda Bynes pues después terminó en otras cosas, pero impulsó la de ella en gran medida, pues también la de Drake Bell y Josh Peck, la de Ariana Grande, Janet McCarthy, Miranda Cosgrove, o sea, todas estas personas que nosotros reconocemos, esperamos que ustedes la reconozcan si no son tan jóvenes, si no son tan jóvenes, los van a reconocer. Pero todas estas personas que ahora todos sabemos sus nombres, fue en gran medida gracias al trabajo que hicieron en su momento con Dan Schneider. Porque también Dan Schneider tenía esta cosa de poner a sus actores en otras producciones, que es algo que veremos después pues con All That y The Amanda Show, pero pues hagan de cuenta que un mismo actor podía estar en 2 series, en 3 series, y luego hacían como crossovers entre series, entonces como que era como era un mismo universo. Era un multiverso de Dan Schneider.
lo que lo hizo aún más importante, porque era como, sí, claro, todos estos actores que me gustan y los reconozco están como en ese mismo universo. Era muy divertido, la verdad. Sí, es como de pronto lo vieron, pero por ejemplo en iCarly hay un momento en el que pues ya Miranda Cruz Grove ya era mucho más grande y de la nada llegó Drake Bell y le dijo como, hola Megan, ¿cómo estás? Y Miranda fue como, que en ese momento actuaba como Carly, fue como, ¿qué? Y Drake pues solamente llegó, comió y se fue. Y si se dan cuenta también jugaba con esta vaina de la recordación porque a ver, de Amanda Show pues no le estaba poniendo un nombre X, sino era el nombre de Amanda Bynes. También es algo que pasó mucho porque Drake es Drake. Exacto. Y Josh es Josh. Entonces, lo que hacía, o sea, era muy inteligente. Lástima que usó su inteligencia para las cosas que no debía, pero era un genio de la comedia infantil y de potenciar artistas para, pues, el futuro. Y por eso también decimos que sentimos que Disney se copió. Porque, por ejemplo, en Hannah Montana, Miley Stewart se llama Miley Stewart por Miley Cyrus. Pero en el inicio, cuando ella audicionó, el personaje no se llamaba Miley. Tenía otro nombre que no recuerdo cuál. Mandy. No, mentiras, no sé. Pero bueno, se llamaba de otra manera. El personaje no se llamaba Miley y le pusieron Miley por Miley. Y entonces, bueno, todo esto ya les explicamos como esta gran maquinaria que existía. Y eso fue en 1994, empezaron a pasar All That en Nickelodeon. Pues digamos, yo no me la vi, yo no sé si tú te la... Yo no había nacido. Pues yo tampoco. Bueno, sí, importante mencionar. Entonces, pues no nos las vimos, pero pues como que ahí fue donde empezó todo. Y en ese programa fue que descubrieron posteriormente a Amanda Bynes y empezó como a crearse esta gran, no sé, como esta gran máquina, porque realmente era como, si recuerdan el final de los episodios de Tanya Schneider, salía como un horno, porque él era como el pastelero de grandes éxitos para Nickelodeon. Pero después les vamos a explicar mejor como todo eso que pasó con Amanda Bynes. El punto es que esto fue en All That. Que les vamos a dar un contexto de qué es All That. All That fue el primer programa que crearon en Nickelodeon como con esta línea. Lo que querían buscar era un programa tipo Saturday Night Live, pero para niños. Entonces ellos tenían como campamentos de stand-up comedy para niños y en uno de esos campamentos fue que encontraron a Amanda Bynes y dijeron como, me gusta. Y gracias a Amanda Bynes es que Drake Bell termina pues también en este programa. Ellos hacían varios personajes como sketches de comedia y podía tocarle, no sé, 20 personajes. Y para su audición a Drake lo pusieron a hacer, creo que 5 personajes. Y él hizo un montón, o sea, él sacó como 28 personajes así, uno tras otro. Y dijeron como, no sirve. Aquí hay algo. Entonces, así es como Drake Bell entra en este programa de All That. Y pues ahí también entra su compañero, que después era su compañero en Drake y Josh Peck. Y pues ellos habían hecho como varios sketches, pero pues como con más personas. Hay un momento en el que les dicen, hagan un sketch ustedes dos. Y el sketch es, o sea, solo les dicen, Drake y Josh pelean por un camarón. Y eso es todo. Es como, miren qué hacen con eso. Y probablemente ustedes han visto ese sketch, es muy bueno. Si no, se los estamos dejando acá, pero mientras hablamos, para que no nos bajen el video. Y como que la improvisación que sacaron era tan increíble que dijeron como, aquí hay algo, estos dos deberían como trabajar juntos, eran demasiado graciosos, todo el equipo se rió y ahí fue cuando se dieron cuenta que Drake Bell como que tenía potencial para seguir siendo como de estos personajes recurrentes en las producciones y lo mismo pues de que debería trabajar con Josh. Ahí está como un poco el contexto antes de pues lo que les vamos a contar, que es cuando todo se pone muy horrible. Sí, detrás de todo esto pues obviamente además Danny Schneider no podía trabajar solo y en el 2000 entró Brian Peck. Entonces, ¿quién es Brian Peck? Hoy en día si ustedes realizan la investigación en internet lo que les va a aparecer es que es un agresor sexual. ¿Por qué es un agresor sexual? Que ya les vamos a explicar la razón. Es actor, es entrenador vocal, es productor y es director. Entonces él en el 2000, ya habían pasado 6 años desde que inició That, no sé qué, y él entró un poco como productor, igual como aparecía en para sketches. Eso también es importante de hablar porque en All That este hombre horrible tiene un personaje que se llama Pickle Boy. O sea, como el hombre pepinillo, que era un depravado completamente, como que le daba pepinillos a la gente, pero me acuerdo de una escena en específico en la que pasaba como por el hueco de la puerta un pepinillo, que uno lo ve de niño y dice como, ok,
pero ya viéndolo de adulta, sabiendo que el tipo tiene cargos por agresión sexual, uno dice como... No es tan normal. Qué depravado, asqueroso. Entonces él aprovechaba para hacer estos personajes que uno de niño no entendía, pues nadie decía como, ay, qué asco. Pero ya de adulto tú dices como, ¿cómo es posible que esto lo hayan pasado por televisión? Entonces, bueno, ahí empieza todo el tema con Brian Peck. Y como ya les dijimos, en ese momento Drake Bell ya estaba involucrado. Y además, en 2001 empezaron a desarrollar The Amanda Show. Y como Drake ya pues había ganado como el cariño de la gente, de Dan Schneider y pues de Brian Peck, lo llevaron con él a este programa, le dijeron como mira, este programa es increíble. Y en ese momento Drake Bell pues todavía era pues muy pequeño, tendría por ahí 13, 14 años y pues estaba desarrollando su carrera como actor. En ese momento su papá era su manager y era la persona que siempre estaba con él, que estaba en los sets, que estaba como pendiente. De hecho él en Quiet on Set dice como yo nunca lo perdía de vista y siempre estaba como muy atento en donde estuviera. Bueno, un buen padre tal vez está muy pendiente de cómo se comportan los adultos a tu alrededor. Y el papá de Drake estaba muy pendiente de eso y empezó a parecerle como de pronto un poco raro porque Brian Peck siempre se acercaba demasiado a Drake. Incluso decía que cuando, no sé, como iba a ayudarle con un diálogo o algo, Brian lo abrazaba por la cintura y le tocaba el brazo y también empezaba a decir como, bueno, si Drake se va a cambiar, pues Drake ya puede hacerlo solo, o sea, no tiene por qué Brian ir a ayudarlo a que se cambie o demás. Pero ¿qué pasaba? Como eran niños y como ya lo dije, ¿qué es lo que le recomendaban a la gente? La televisión, los medios y demás, son lugares donde uno depende mucho de quién te apadrine. Y a ellos, al papá de Drake y pues en general a su mamá y demás, les aconsejaban que se acercara mucho a Brian Peck porque él era una persona que podía llevar a Drake a pues como a la cima. Entonces, aprovechando esto que era un entrenador vocal, pues empezaron a pasar mucho más tiempo juntos. De hecho, iban a su casa de vez en cuando como a practicar escenas y demás, pero pues todo era como muy normal. De alguna manera, o sea, lo que voy es que era muy... O sea, no se veía nada extraño, no había como de pronto un comportamiento más extraño más allá de como estos acercamientos que de por sí son anormales, pero pues no había nada que disparara las alertas como tal. Igual, en ese momento el papá de Drake Bell decía como, yo sé que no ha pasado nada, que no hay nada que yo pueda decir como le hicieron algo a mi hijo, pero yo lo sé en mi corazón. Y también lo que pasa es que los papás de Drake Bell están divorciados y no se llevaban bien para nada, como que tenían una pelea constante. Entonces hay un punto en el que Brian Peck logra como meterle ideas en la cabeza a Drake Bell para que su manager deje de ser su papá. Le dice como, no, mira que eso no es normal, ninguno de los otros niños acá tiene como un papá que sea su manager, él te está quitando posibilidades, oportunidades, no sé qué, deberías como dejar que no sea tu manager. Y te estaba robando, le dijo que él estaba robando. También le dijo que él estaba robando el dinero, lo que no es cierto, pero le estaba diciendo como que él estaba robando todo su dinero, le decía, miran todo lo que tú has trabajado, son como programas grandes y tú no estás recibiendo ningún dinero de eso. Yo creo que tu papá te está robando dinero. Pues, ¿qué pasa con eso? Que el 40% de los ingresos de los actores de esos programas se iba solo en taxes. O sea, Mr. Taxes me dañó, ya no sé cómo se dice eso en español. Que el 40% es casi la mitad de tu sueldo. De eso también pues se va como un 10% a tu manager, pues a otras cosas, porque pues también tienes que encargarte de, por ejemplo, de este coach vocal, o sea, de todas esas cosas como que van de tu propio bolsillo. Entonces al final él no estaba ganando tanto dinero como Brian Peck le estaba haciendo creer que ganaba. Él como que termina cediendo y entonces su papá deja de ser su manager y él pasa como a estar a cargo de su mamá a tiempo completo. Y el papá le dice a su mamá como, yo sé que nos odiamos, yo sé que no vamos a hablarnos ni nada, pero necesito que hagas una cosa por mí, y es que sin importar lo que pase, la situación en la que esté, nunca dejes que mi hijo quede a solas con Brian Peck. Y la mamá le dijo como sí, como sea. 3 doritos después no cumplió su promesa. El papá como, solo te pedí una cosa,
y no pudo resolverla. Y aquí es cuando se empieza a volver rara la cosa. Esto no lo sabíamos hasta Quiet on Set, porque sí sabíamos que Brian Peck había tenido todo este problema, porque fue algo público, obviamente. Pero como Drake Bell era menor, estaba como un John Doe, o sea, como un nombre anónimo, que es el nombre genérico, que le ponen pues a todos los menores en este tipo de casos, que probablemente también lo hayan escuchado como de la lista de Epstein, que salen como Jane Doe 1, Jane Doe 2, así mismo, porque su misma novia de la época le dijo como... La mamá de la novia. No, la novia. Le dijo como, deberías aprovechar para denunciar ya, porque quedarías como un John Doe, nadie sabría quién eres. Porque él le dijo a su novia como... Es que yo no quiero que mi carrera para siempre quede manchada como el tipo que abusó Brian Peck. Y ella le dijo como el momento es ahora, porque eres menor de edad. Y él dijo como, oye, sí. Ya con este contexto les vamos a explicar qué pasó, que nos enteramos para Quiet on Set. Porque teníamos este contexto de que Brian Peck, o sea, había entrado a juicio y tenía una sentencia de 16 meses, etc. No sabíamos quién era el actor. Ya se revela que ese actor fue Drake Bell, y pues él cuenta que él iba a su casa muchas veces porque a su mamá le daba pereza conducir, ¿no? Entonces su mamá lo dejó como encargado con Brian Peck, le dijo como, ay sí, llévalo tú, o sea, tú conduces y lo llevas, y él decía como, no, pues tenemos que ensayar líneas, o él necesita, no sé, aprenderse sus líneas, lo que sea, y siempre había una excusa para que Brian Peck lo llevara a su casa. En eso, él cuenta que él una vez estaba durmiendo en el sofá, como siempre, pues él siempre duerme ahí en el sofá de la casa de Brian, se despierta y pues él no explica a detalle qué pasa, pero dice que le estaban haciendo lo peor que podrían hacerle a una persona cuando estaba siendo abusada. Y pues él quedó como, what the fuck. Y Brian le dijo como, ay, perdón, no sé qué me pasó, esto no va a volver a pasar, no sé qué. No le digas a nadie. No le digas a nadie. Y pues Drake decía como que él se sentía sucio, porque pues igual Brian le dijo como, este es nuestro secreto, no sé qué. Y Drake pues era muy pequeño, o sea, Tenía 15 años. no era un niño, pero pues era muy pequeño. Y él decía como, bueno, sí, está bien, no va a volver a pasar. Obviamente volvió a pasar, y volvió a pasar muchas y muchas y muchas veces, porque él contaba que siempre pasaba algo y él como que tenía que volver a casa de Brian, como que siempre tenía que ensayar algo, o tenía que practicar, o tenía que corregir alguna cosa, y tenía que volver, y él decía como, bueno, como ya sé qué es lo que va a pasar, y él siempre le decía como, no, perdóname, no sé qué me pasó, esto no va a volver a repetirse. Y era como, sí, sí. Sí, sí, lo que tú digas. Y todo esto se descubrió, o sea, es que ni siquiera la mamá, o sea, yo no quiero responsabilizar por completo a la mamá. Yo sí. Pero me parece demasiado irresponsable que tú confíes ciegamente en una persona. Además, porque le dijeron, no es que como... ese es el punto, o sea, como que ella dijo, ay, o sea, yo entiendo que quizá las licencias en Estados Unidos son exageradas y no es lo mismo que decir como vivo acá en el barrio del lado, y yo entiendo que por eso se facilitó como esta relación que se creó con ellos, y pues también estas personas son expertas manipulando gente, entonces sabía como que eran las cosas que tenía que decir para que la mamá confiara en él. Y pues es demasiado, como no sé, llamarlo frustrante un poco, pensar en que era solo un niño y que no podía hacer nada y que tuvo que ser una tercera persona, una persona externa la que se dio cuenta que estaba pasando algo. Porque él cuenta que en ese momento él tenía una novia y su novia, él estaba como en casa de su novia, él para evitar pasar tiempo en casa de Brian empezó a pasar mucho tiempo en casa de su novia y su mamá como que lo permitía. Y un día pues Brian como que dijo, voy a recogerte porque vamos a ir a Disneyland, y empezó a llamarlo insistentemente, y Drake pues como que no quería contestar, ignoraba el teléfono, tanto así que el descaro de este sujeto llegó, que llamó a la casa de la novia. Y contestó la mamá de la novia. Y le dijo como, hola, ¿está Drake? Y Drake cachorro. Y la mamá, sí, y le dijo como, pásamelo, no sé qué. Y se lo pasó, pues como que Drake se puso muy nervioso, pero una mamá, un adulto responsable se dio cuenta que no era normal el miedo o la ansiedad o lo que sea que estuviera sintiendo Drake en ese momento, y le dijo como, oye, ¿qué está pasando? Y pues ahí él le confiesa, pero no le confiesa todo como tal. No le dice como, sí, este hombre abusó de mí, sino que le dice como, sí, yo siento que tiene actitudes como raras. Sí, es como raro. Pero todo bien. Y en ese momento su novia estaba yendo al psicólogo
porque había perdido a su papá. Entonces la mamá de la novia le dice como, mira, no te preocupes, si quieres, pues ya tenemos el contacto de este psicólogo, vas y pues hablas lo que tienes que hablar y no pasa nada. Y como que le brindaron ayuda. Pero él aún no había querido aceptar la verdad. Entonces, pues claro, él aceptó la ayuda, pero en estas citas como de psicología tampoco dijo que había pasado de verdad. Solo decía como, sí, él es como raro, ¿no? Él me toca raro. Pero pues no contaba mucho más. ¿Qué pasa como su momento que dijo como, ya, esto tengo que decirlo sí o sí? Es que le ofrecen un papel para esta serie de Drake y Josh. Y él dijo como, sí, qué emoción, este por fin es mi momento. Y pues este hombre, Brian Peck, como que audiciona para hacer del papel de su papá. Y él ahí dijo como, yo no me aguanto otra serie con este señor actuando conmigo todos los días. Como que esto es algo mío, no quiero que él me lo quite. Y él en ese momento llama a su mamá y le cuenta todo. Porque Brian empezó a decirle a Drake como, por favor insiste en que yo sea tu papá, por favor. Incluso hay un piloto, el piloto de Drake y Josh está grabado con Brian Peck, pero no, funcionando como su papá. Miren que no, yo pensaba que sí, pero es otro actor. O sea, si ven ese TikTok, es fake. Pero igual él audicionó para ser el papá de... Y ahí fue cuando habló con su mamá. Entonces, él habla con su mamá y le cuenta todo. Ahora sí, todo de verdad, pues porque no había sido capaz de contar todo. La llama y le dice, mira, Brian Peck me hizo esto, en esta ocasión, en esta otra. No vamos a entrar en detalles, obviamente, pero le cuenta todo a su mamá. Y la mamá como, "¡Ah! ¿Cómo así? ¿Por qué? Si él siempre fue muy amoroso, te quería mucho, quería que estuviera siempre con él. No me lo explico, no tiene sentido. Entonces ahí empiezan a abrir un proceso legal en contra de Brian Peck, pero no le dicen nada a su papá, pues porque tenía la razón. Él se enteró muchos años después y pues se le rompió el corazón, porque él pues les dijo como yo lo sabía desde el inicio. Y la mamá como... Y empiezan este proceso y pues ahí Drake cuenta que en el juicio fue muy duro para él porque de su lado estaba su mamá y su novia y del lado de Brian Peck estaba todo el mundo. Estaba repleto, un montón de gente escribió cartas, hubo más de 20 cartas defendiendo a Brian Peck, todos decían como no, él es un tipo súper agradable, es una buena persona, yo creo que ese niño... Como que hizo algo para provocar que pasara eso. Ay, es que suena tan yo sé, pero pues sí, eso era lo que la gente quería decir. Eso era lo que decían en las cartas, ¿no? Y que además eran actores, o sea, eran compañeros de Drake, de All That y de Amanda Show. Que habían muchas personas en esa corte que todos conocemos. O sea, que son muy, muy conocidos y estaban defendiéndolo. Y pues en las cartas decían eso. O sea, no, es que suena muy feo, pero sí decían como que Drake lo provocó. Tengan en cuenta, Drake tenía como 14 años. Y este era un tipo como de 40. Y él, de hecho, no se enteró de esas cartas hasta el documental. Y en el documental vio ciertas cartas y pues se le rompió el corazón porque dijo, yo pensaba que esta persona era mi amiga. Como cuenta un caso pues muy específico de un actor que era como muy fan de Star Wars y pues él consigue como darle, es que no me acuerdo muy bien cómo va la historia, luego me funan por dar los datos como no son, pero pues le consigue algo autografiado por la princesa Leia, ¿no? Y después descubre que esta persona pues fue una de las que escribió una carta en su contra y él como éramos amigos y fue muy duro. Al final, además, en ese momento, la mamá de Drake habla con Dan Schneider. Le dice como yo no soy muy buena para las palabras, por favor, ayúdame a escribir como mi discurso, mi declaración. Dan Schneider la ayudó, claramente no la ayudó muy bien, porque este hombre, Brian, solo tuvo una sentencia de 16 meses en prisión, de los cuales solo cumplió 4. O sea, abusó de un menor múltiples veces de formas horribles, estuvo en prisión 4 meses. Hay que yo entiendo y que no me queda claro en el documental, porque Drake dice que mucha gente, o sea, digamos en esta cosa del juicio, había mucha gente pues del lado de Brian, pero no sé cómo lograron que absolutamente nadie hablara de quién era esta persona que estaba acusando. Pues porque, no. O sea, él dice como que todo el mundo guardó el secreto un poco, pero a mí me parece muy... O sea, no digo que él está diciendo mentiras ni nada porque creo completamente en lo que le pasó, pero lo que quiero decir es como qué nivel de guardarse las cosas, pues porque
hay muchos rumores de muchas otras cosas que todos decimos como, cuando salen a la luz es como, todos lo sabíamos. Pero de Drake nunca, o sea, de verdad creo que fue demasiado choqueante cuando salió el documental darnos cuenta todos que había sido él y que fue pues una persona que de verdad quiso hablar cuando seguramente a muchos otros niños les pasaba cosas iguales o peores y nadie dijo nada. Sí, o sea, yo creo que él es el único que sabemos porque es el más famoso, porque no es la primera vez, allegedly, y hablaremos de esto después, pero como que Brian Peck tenía un patrón como de estos niños actores, de acercarse mucho a ellos, igual no se sabe nada. Claramente todos debieron haber firmado un NDA, como un NDA que dice como ustedes dicen quién es este John Doe y... Pero igual era algo, o sea, era un secreto a voces lo que hizo Brian Peck, pero nunca nadie se imaginó que fuera Drake Bell. Pues porque uno siempre dice, no, pues es el cactus número 2, es esta persona que salió en 2 episodios y demás, cuando pues era una de las personas, digamos, protegidas dentro de Nickelodeon, porque pues no a cualquiera le dan un show para él mismo, como le pasó pues a Drake y pues a Josh, pero pues, o sea, lo que quiero decir es esto. También en Quiet on Set nos enteramos, o no sé si esto ya se sabía antes, pero Brian Peck tenía como una fascinación, y no solamente una fascinación, era amigo de John Wayne Gacy, que también es conocido como Pogo el payaso. Es un sujeto que fue un desvividor en serie de niños, adolescentes, y que también pues abusó de ellos. Desvivió por lo menos a 33 jóvenes y niños y estaba en la cárcel. Pero Brian Peck era su amigo y lo admiraba. Y a nadie le parecía raro. O sea, incluso en su, no sé, habitación, en su casa, lo que sea, tenía una foto de este payaso firmada. Y le decía a los niños como, sí, es que él, mi amigo. Nosotros dos nos escribimos pues cartitas y Son amigos por correspondencia. Porque pues él está en la cárcel. Porque él desvivió gente. Pero no te preocupes que a pesar de que es mi amigo, yo no lo juzgo, pero yo no hago las mismas cosas. O sea... Él dijo, pero yo no los desvivo. Sí, yo solamente los dejo vivir con los traumas eternamente. Porque algo que es demasiado fuerte de Drake Bell es que como que tú realmente sientes la desesperación cuando está relatando todas las cosas y la incomodidad y que él dice como no sé cómo hablar de esto en cámara y que, a ver, primero a mí la pregunta sobre ¿y qué era lo que te hacía? Me parece supremamente revictimizante y nadie les explicó cómo tratar con víctimas evidentemente en ese documental. Porque uno nunca le pregunta a una víctima, o sea, nunca la revictimiza de esa manera, preguntándole, o sea, diciéndole que recuerde exactamente las cosas que pasaron. Horrible. Y él fue muy inteligente al salirse como y decir, no, pues, algo inimaginable, que me encanta la palabra en inglés, pero no encuentro una palabra exacta en español, que es como unspeakable. Y digo, estoy diciendo como, bueno, es como si, como que no puedes hablar, como que no lo puedes describir, como sí, que es difícil, pero... Tal cual, él solo dijo como, imaginen las peores cosas que le pueden hacer a una persona mientras la están abusando. Y ya, fin. Y además, hace poco, bueno, de hecho yo hice un video sobre, si me siguen en TikTok se darán cuenta, pero Drake como que no ha podido seguir constante con su carrera como artista por otras cosas adversas a lo que estamos contando en este episodio, pero en sus últimas 2 canciones hace referencias muy directas a lo que él vivió cuando estaba en Nickelodeon. La primera fue demasiado sutil. Claro, ahora tú que lo entiendes y que conoces el testimonio, es como, ya entiendo lo que estaba queriendo decir. Porque sí habla de esto como que hay un productor como muy atractivo que te lleva y te promete que te va a llevar a las estrellas y que te va a hacer súper famoso y demás. Y luego como que desaparece y demás. No lo nombró. No, o sea, no fue muy explícito, pero en la canción que sacó la semana pasada, bueno, no sé cuándo ustedes estén escuchando esto, pero fue como a finales de marzo de 2024, ya es demasiado directo. En el video se ve a un Drake niño que es llevado por una persona adulta que, bueno, acá les estamos dejando la foto de Brian Peck y les estamos dejando la silueta del hombre que Drake usa en su video para simbolizar que es Brian Peck. Y pues yo dije, ¿qué es esto? Sí es. Y pues no es explícito ni nada, simplemente como que te dan a entender que este hombre se lo llevó a un lugar y le hizo pues lo que sea que le haya querido hacer. Y en la letra de la canción dice... Y eso me rompió un poquito el corazón porque dice que en los días que él debería estar brillando, como en sus golden days, él solamente lo ve como gris y desolado y como que siente mucha vergüenza por eso que pasó, que me parece horrible porque las víctimas nunca deberían sentirse avergonzadas, sino las personas que lo hicieron son las que deberían sentirse avergonzadas, pero pues son psicópatas, o sea, ¿quién más? Sí, no le importa. ¿Quién más haría, o sea, accedería a otra persona sin su consentimiento? Solo los psicópatas. Y
toda la situación fue muy revictimizante para Drake, pues no solo porque la sala estaba llena de gente apoyando a su agresor por la sentencia tan injusta, porque encima solo cumplió 4 meses, sino que después pudo volver a trabajar con niños en múltiples ocasiones, porque seguro si están como informados del caso, conocerán que pues él fue parte de un par de episodios de Zack y Cody, pues la serie de Disney Channel. Él dio la voz al espejo de London Tipton y uno dice como, o sea, esto es horrible, pero no es lo peor que ha pasado, porque uno además dice como, bueno, pues si fue solo la voz, puede que haya trabajado en un set sin niños, ¿no? Pues eso fue lo que en eso se curó como Disney, como que dijo, sí, o sea, él estuvo trabajando acá, pero nunca estuvo en el set. Pero todo el mundo decía igual, o sea, como porque así no tenga que estar, o sea, como porque le das la oportunidad a alguien que agredió niños y va a seguir en un programa que es para niños, o sea, no. Pero no igual después lo echaron como sí. cuando salió otra vez toda la luz, pero y como, reemplazaron la voz. tú no puedes, chao, y lo despidieron, pero pues igual, lean los antecedentes criminales de alguien antes de contratarlo. Pero además, después de esto, que es como lo más grande, entre comillas, porque claro, uno dice, ¿en serio Disney Channel? Estuvo en muchos más programas. Y uno dice como, ¿por qué siguen contratando a este tipo de gente? Y también, pues Drake Bell cuenta que se lo encontró un día, que a mí eso me pareció terrible, de verdad, uno tener que encontrarse a su agresor, Dios mío. Y encima se lo encontró como en un restaurante y cuenta que estaba rodeado con entre 10 a 12 niños como de 14 a 16 años, todos hombres. Y él dijo como no puede ser, no pasó nada. O sea, yo tuve que vivir por todo este proceso, tuve que pasar por el juicio, yo me quedé sin carrera básicamente, pues porque los traumas fueron tenaces. Y este tipo sigue haciendo exactamente lo mismo. Está rodeado de niños, a nadie le importa, nadie mira pues que esté sin niños, pues no decimos como que no trabaje nunca más, yo sí. Yo también. Pero pues ahí lo que dice es que no trabaje con niños. Algo pequeño que me acordaste ahorita cuando decías lo de los niños es que cuando el papá de Drake decía como, ay, es que como que no confío en esta persona, la gente de la producción le dijo como, es que él es gay y tú eres homofóbico y por eso no confías en Brian Peck. Y fue como, no, es porque toca a mi hijo cuando estoy frente a él. O sea, como raro. Pero bueno, solo quería dejar eso ahí. Es que fue muy duro para él. Y es que a mí me parece terrible, es como las productoras. O sea, yo entiendo que son sus estrellas, o sea, como los productores y demás. Pero de verdad vas a desestimar esas denuncias de niños. O sea, es que son niños, o sea, no es como... Y bueno, y si fueran mujeres, lo que sea, personas grandes, no importa. O sea, creo que me parece horrible el ambiente de Hollywood en ese sentido. Es que con niños es peor porque no hay manera de que puedan defenderse por sí mismos, son completamente dependientes de los papás y su papá de verdad estaba muy pendiente. Y que no saben, o sea, muchas veces tampoco ellos saben por qué pues están siendo agredidos, pero no saben que lo están haciendo porque ellos no tienen en su cabeza que eso es una agresión. Y los de Nickelodeon están como, no, pero pues no es tan grave. Ay, lo normal. Cositas que pasan. Pero lo peor es que sí es normal. Les iremos contando a lo largo de este episodio, pero sí es lo normal. En Nickelodeon. En Hollywood en general. Sí. Dios mío, basta ya. Y después de este cameo de su voz, pues porque él no aparece en Zack y Cody, viene lo peor, que es su participación en este programa llamado Anger Management, que está protagonizado por Charlie Sheen. Nadie más ni nadie menos que Charlie Sheen. ¿Quién es Charlie Sheen? Un archivo PDF. Estaba pensando y no puedo decir nada de lo que iba a decir. Un archivo PDF. Un mal hombre. Es que iba a decir muchas cosas. Voy a ponerles aquí la intro de BoJack Horseman. El hijo de Butterscotch y Beatriz, esposo de nadie, padre de nadie, que sepamos. Un gran comediante, actor, alcohólico empedernido, un talentoso manipulador y un estúpido pedazo de mierda. Es BoJack Horseman. Es este actor que probablemente conocerán por su serie más reconocida, que es Two and a Half Men, de Warner Bros. También tengan en cuenta eso de Warner Bros. Porque será importante para el episodio de Amanda Bynes.
Y que de hecho el actor que hacía del niño en Warner Bros. Dice como, esto es lo peor que he hecho en mi vida, yo me retiré, dejé de actuar, me volví cristiano, se volvió súper cristiano, dijo como, los odio, esto es lo peor que me ha pasado. Y por eso es que trajeron a Ashton Kutcher y pusieron cosas raras y bueno, se pone raro el final. El caso es que sale en este programa Charlie Sheen. Charlie Sheen también es una persona infame en Hollywood por demasiadas cosas, o sea, de verdad ha hecho demasiadas cosas. Tal vez hagamos un episodio de Charlie Sheen. Yo diciéndole a Dani como desde diciembre que hagamos un episodio de Charlie Sheen. Y ella estaba como, ¿quién es Charlie Sheen? Y yo como, qué bendición no saber quién es Charlie Sheen. Pero ahora lo sé, maldito. Charlie Sheen, entre las múltiples cosas que hizo, está acusado de ser un archivo PDF con este actor que estaremos dejando acá. ¿Qué pasa? Que él no pudo contar su propia historia porque, pues desafortunadamente, falleció. El niño, no Charlie Sheen. Porque diríamos afortunadamente. Porque fue Matthew Perry. En fin. Y la persona que contó en la entrevista era como su amigo personal, porque ellos dos fueron actores juveniles, así como Drake Bell y como todas estas personas que les vamos a estar contando, y eran conocidos como los Corys. Pero el Cory que sigue vivo cuenta en una entrevista pues que el otro Cory pues estuvo trabajando con Charlie Sheen y que él les confesó pues una vez como que habían abusado de él. Cuando le preguntaron ¿y quién fue? Él dijo como fue Charlie Sheen. Todos, no, ni siquiera dijo Charlie Sheen, dijo como fue Charlie. Y él como ¿Sheen? Y él como sí, fue Charlie Sheen. Y él pues ya no va a ser capaz de contar su historia porque pues murió de neumonía. Nunca sabremos cuál fue la historia completa, pero se sabe por su amigo el otro Cory que Charlie Sheen abusó de él y parece que también fue múltiples veces. Entonces hay un patrón horrible ahí. Porque todos son amigos de todos. Porque todos son amigos de todos. Hasta el perro de Epstein. Se tapan las cosas entre ellos y por eso es que tanto Charlie Sheen como Brian Peck tienen trabajo después de las cosas horribles que se sabe que hicieron. Y la historia de los Corys, no sé si tal vez la contaremos en un episodio que no sea este, pero pues para resumirles, eran también actores adolescentes juveniles y creían que iban a ser como la próxima revelación porque eran así todos caribonitos, así tal cual como lo que les estamos contando de Nickelodeon. Pues al final pasó lo que pasa con todas estas estrellas, cayeron en problemas de abuso de sustancias, como que salían demasiado de fiesta, terminaron destrozando su carrera, o sea, el mismo patrón de siempre. Y pues al final como que fueron estrellas fugaces porque después de esto que pasó del boom en su adolescencia, pues en su adultez bajó con todos estos problemas de abuso de sustancias, que claro, después cuando él cuenta como la historia de lo que pasó con su amigo, uno dice, obvio, pues, o sea, son personas que están lidiando con demasiadas cosas. Y aquí volvemos a Brian Peck, porque, pues como les decía, entre archivos PDFs se comparten muchas cosas. Brian Peck, antes de haber trabajado con Drake Bell, trabajó con este muchacho que probablemente conozcan, que es Leonardo DiCaprio. Como se podrán dar cuenta, Leonardo DiCaprio era muy joven cuando trabajó con Brian Peck. O sea, miren esta foto, está sentado en sus piernas, están ahí arruchados, y él es un niño, y él es un hombre adulto. No, un viejo adulto asqueroso. No estamos diciendo nada, porque Leonardo DiCaprio allegedly no ha salido a contar absolutamente nada, pero hagan sus propias conclusiones. Y nosotras hemos hablado en episodios anteriores del problema que tiene Leonardo DiCaprio de no poder salir con gente mayor de 25. Y si ustedes se ponen a mirar, DiCaprio está siempre en todas las listas raras. Sí, o sea, más bien esta es una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que en unos años nos sorprenderá alguien hablando de cosas que hizo Leonardo DiCaprio? Sí. Pero no, ustedes. Sí. Porque sí, o sea, siempre es como, tal vez no hizo nada, pero siempre estuvo ahí. O sea, como que siempre es como, no, pero él no, él solo veía como los pobres niños eran ultrajados, pero él estaba ahí, como viendo. Y ya, o sea, pero pues como que el dicho de las mamás de el que anda entre la mira algo se le pega. Y bueno, no sé si sabían, pero Drake Bell tiene unas acusaciones por unas chicas porque
presuntamente, porque todo está en el presunto, él las habría como acosado, habría como intimidado un poco y ellas salieron a decir como, oigan, pasó todo esto. Después de que Drake Bell dijo, me abusaron, pasó esto, la gente empezó a decir como, ok, tal vez es un patrón. Y creo que esto se ha hablado mucho en muchos momentos, incluso pues metiéndome en otro asunto que de eso vamos a hablar en algún momento, con Michael Jackson, que decían que pudo haberle pasado, o sea, como que lo abusaron, luego abusó y demás. Entonces como que este patrón lo que hace es repetirse una y otra vez y puede ser lo que pasó con Drake y lo que pasó con Leonardo DiCaprio. Hasta donde tengo entendido, las acusaciones de Drake no son como abuso, sino son como de acoso, que no las hacen menos graves porque cualquier tipo de intimidación ya es preocupante. Pero también he visto comentarios de personas diciendo, tal vez lo que está haciendo Drake al hablar del tema es rompiendo el patrón y diciendo como, ok, esto está mal. Y él, en las canciones que les contaba ahorita, él dice, yo sé que he hecho las cosas mal, pero estoy tratando de hacer las cosas bien. Incluso él perdió a su esposa y a su bebé, pues no los perdió como que se murieron o algo, sino que su esposa se separó de él a raíz de esas acusaciones que salieron en su contra. Entonces quizá es como una suma de malas formas de tratar los abusos, porque tampoco sabemos, y esto aplica para Drake, para Brian, para absolutamente todos, pero que te hayan abusado no justifica que tú abuses a una persona en el futuro, pero tampoco le quita importancia a tu propio abuso. Entonces quizá la forma en la que ellos en su momento, estos grandes archivos PDF, fueron abusados y están repitiendo el patrón, no minimiza lo que vivieron. Aunque Brian Peck es un perro y ojalá se muera, igual que Charlie Sheen. Pero lo que voy con todo esto es que no se puede minimizar lo que vivió Drake Bell por estas acusaciones que tiene en su contra. Y que hay mucha información en internet donde hay veces dicen como, no, las acusaciones son falsas. No, eso que dicen que es falso, porque realmente las acusaciones son verdaderas. Entonces en realidad nadie sabe qué es lo que realmente está pasando. Y hoy que estaba viendo el video, al final del video de I Can't Relate It, creo que se llama la nueva canción de Drake Bell, sale como, ustedes han visto que en YouTube uno puede configurar como los videos recomendados, y uno de los videos recomendados es como las acusaciones falsas en contra de Drake Bell. Entonces, o sea, no se sabe realmente qué pasó, pero pues hay mucha gente que lo tiene como ya, ese tipo pues es un abusador igual. Pero, insisto, no queremos deslegitimar la versión y lo que le pasó a él cuando estaba en Nickelodeon, que creo que absolutamente nadie lo pone en duda, porque primero era un niño y segundo, solamente con ver su entrevista ya es demasiado claro que pasó por algo. Y conociendo este prontuario de Brian Peck, es como, sí, o sea, no hay manera de que alguien lo ponga en duda. Y cuando ven Quiet on Set, si no lo han visto, que por cierto sale el 16 de marzo en Latinoamérica, va a estar en Max. Van a ver como muchas personas relatan cosas muy densas que pasaban al interior de Nickelodeon. Entonces creo que no es una sorpresa para nadie que esto haga parte de todas estas cosas horribles que ya estaban pasando. Y pues queríamos hacer este video como enfocado en esta parte, porque sentimos que hay un patrón muy claro de abuso, pues que va de generación en generación, y es muy probable que si no se corta en este momento, después nos vamos a enterar de nuevas noticias con estas personas que en su momento fueron los abusados, siendo los abusadores, pues porque es algo que se repite, ¿no? Como la gente herida hiere a otra gente. Y es muy complicado y es como mi debate personal, porque al mismo tiempo les tengo empatía. A Brian Peck no, que se muera. Pero Drake Bell. Como Drake Bell, como Leonardo DiCaprio, les tengo empatía porque sé que han pasado por cosas muy duras, pero al mismo tiempo los veo y digo como, no sé si tú eres una buena persona. Y es muy complicado, como que ha sido muy choqueante. Hablaremos después de Matthew Underwood, que es el que hizo de Logan en Soy 101. Y pues él salió a contar su propia historia. No fue con Dan Schneider ni con nadie de la producción, pero pues con el padrastro de su amigo y luego con su propio manager. También sufrió abusos y uno dice, ok, te comprendo y te apoyo en este sentido, pero también Matthew Underwood es una persona horrible. O sea, como que todos son personas horribles, pero al mismo tiempo pues les tengo empatía. Qué complicado, es muy complicado. Y eran muy chiquitos cuando... Porque pues eran niños. Es que sí, estaban muy, muy pequeñitos. Pero al mismo tiempo ya no son niños.
Y ya saben lo que... No, no sé, es un debate muy difícil, así que igual cuéntenos ustedes qué opinan de esta historia, ¿los sorprendió, se les dañó la infancia, así como nosotras sentimos que se nos destruyó un poco toda esta felicidad que nos dio Nickelodeon? Pero pues bueno, cuéntenos en los comentarios si ya vieron White on Set, si lo van a ver, si lo están viendo ilegalmente, cuéntenos qué opinan de los episodios y esperamos que el episodio que está saliendo hoy, cuando ustedes están viendo esto, esperamos que esté interesante, pero no tan interesante como para dañarnos el siguiente episodio. Que no sea de la persona de la que vamos a hablar en el siguiente episodio. Exactamente. Y creo que eso es todo. Sí, eso es todo por nuestro primer capítulo de Abrilísimo. Esperamos les haya gustado. En la medida de lo posible, hayan aprendido algo, se hayan informado y ya nos veremos en el siguiente episodio que va a ser sobre Amanda Bynes. Y como siempre les dejamos nuestras redes sociales y no siendo más. Ya. Bye. Adiós.